¿Cuándo plantamos? Bien. ¿Qué plantamos cuándo? ¿No? ¿Qué y cuándo? ¿Sí? Ahora bien, algo que es muy importante, ¿sí? Para tener en cuenta, ¿sí? Es la ubicación de la huerta. ¿A qué me refiero con la cuestión de la ubicación de la huerta? ¿Sí? En el planeta, porque nosotros pensamos en nuestra huertita, pero nuestra huertita es parte de un sistema mucho más grande, ¿sí? ¿No? En el planeta, ¿dónde estamos? Estamos en el hemisferio sur, bien. Y esto es muy importante al momento de buscar calendarios en internet, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, España, ¿en qué hemisferio está? Está en el hemisferio norte. Y mientras nosotros estamos por ingresar al otoño, en España, ¿qué estación va a empezar? La primavera. Entonces, si yo quiero saber qué plantar en marzo, ¿me va a servir un calendario de España? No. ¿Por qué menciono justamente España? Porque compartimos el idioma y hay muchos huerteros y muchas huerteras que son de España, ¿no? Que siguen por internet, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando vemos que la página dice .es porque es de España. Entonces, cuando hacemos la búsqueda, algo que es muy importante, ¿sí? Muy importante, como diría un personaje de Los Simpson, es poner ¿qué sembrar en marzo en el hemisferio sur? ¿Sí? Bien, entonces ya estamos empezando a hablar de una cuestión que es la estacionalidad, ¿sí? Dividimos al año en 4 estaciones. ¿Cuáles son? Primavera, verano, otoño e invierno, ¿sí? Y ya desde primer grado nos enseñaron cuáles son todas las diferencias en esas estaciones. Que en otoño las hojas se ponen amarillas y se empiezan a caer. Que en invierno hace mucho frío. Que en primavera florece todo. Que en verano hace mucho calor. Todo eso nos enseñaron, ¿no? En la escuela. Bien, y toda esa diferencia de estaciones, ¿es así en todo el planeta? No, no es así en todo el planeta. ¿Por qué pasa esto? Vamos a no me salió. Vamos a suponer que este es el planeta Tierra. Acá tenemos el Ecuador, ¿sí? El Ecuador es donde el Sol tiene una incidencia más directa, ¿no es cierto? Y acá están los polos, ¿sí? Y en los polos el Sol tiene una incidencia indirecta, ¿bien? Y entre medio, por acá, por esta franja, estamos nosotros. Entonces, ni es tan indirecta la incidencia como en los polos, ni es tan directa, ¿sí? Como en el Ecuador. En verano la incidencia del sol es más directa y en invierno la incidencia del sol es más indirecta, ¿sí? Y esa diferencia por la posición en la que estamos en el planeta nos va a dar una estacionalidad marcada. ¿Qué significa que tenemos una estacionalidad marcada? Que entre el verano y el invierno hay mucha diferencia, ¿sí? ¿Cuáles serían esas diferencias más importantes entre el verano y el invierno? La temperatura, las horas de luz solar, muy bien. Y
como decía yo, la incidencia del sol, ¿sí? ¿Vieron eso? Que no es lo mismo estar bajo un solcito de 25 grados en mayo que bajo un solcito de 25 grados en noviembre, ¿no es cierto? Nos resulta más dañino los 25 grados de noviembre. ¿Por qué? Porque el sol tiene una incidencia más directa sobre el planeta, sobre esta región del planeta, perdón. Bien, ahora, todo esto que estamos hablando, ¿no? Sobre cómo impacta el sol en el planeta y en la región en la que estamos y cómo va cambiando a lo largo del año, ¿por qué es importante? Porque eso afecta directamente al desarrollo de las plantas, ¿sí? Las plantas, ¿de qué necesitan para alimentarse, por ejemplo? De luz solar, ¿sí? Y hay plantas que son mucho más exigentes con respecto a la necesidad de luz solar, ¿no? Como las plantas de fruta comestible. Y a su vez también las plantas, y principalmente las de la huerta, ¿sí? Son muy sensibles a las temperaturas. ¿Qué pasa con una planta de primavera-verano durante el invierno, cuando vienen las heladas? ¿Qué pasa con esa planta? Se quema, ¿sí? Se quema. ¿Qué pasa con una planta de arvejas en un día de 30 grados? También se quema, ¿sí? Son plantas que están adaptadas a temperaturas diferentes. Y hay otras plantas que están bastante panchas en cualquier momento del año, ¿no es cierto? Que no les afecta ni la helada ni el calor. ¿Y esas plantas en qué momento las podemos sembrar? Todo el año. Bueno, entonces ya también vamos viendo que vamos haciendo una diferenciación, ¿sí? El año lo dividimos básicamente en dos, ¿no? En el calendario agrícola. ¿Qué sería qué? Primavera-verano. Primavera-verano y otoño-invierno. Entonces sabemos que tenemos nuestros cultivos de primavera-verano, nuestros cultivos de otoño-invierno, ¿sí? Y nuestros cultivos de todo el año, ¿sí? Bien, esto por ahí puede parecer bastante obvio, ¿no? Pero son las cosas con las cuales después especulamos, por ejemplo, cuando se nos murieron los plantines y pensamos, ¿llego o no llego a producir, ¿sí? O la cuestión de que los plantines de otoño-invierno los planto muy tarde y antes de que se desarrollen las plantas se van en flor, ¿sí? En los cultivos de otoño-invierno, muchos de ellos, salvo las legumbres, que necesitamos las flores de las legumbres, pero muchos de ellos de los cuales consumimos la hoja o los tallos, ¿sí? El problema que tenemos, ¿cuál es? Que se nos vaya en flor antes de que se desarrolle bien la planta. Entonces, por eso también los de otoño-invierno tenemos que respetar bien en qué momento plantarlos, ¿sí? Para que, o sea, no va a tener el riesgo de morirse por el verano, por el calor del verano, pero no se va a llegar a formar el repollo, por ejemplo, porque ya el tallo floral salió y el repollo está pensando en reproducirse en septiembre, no en darnos hojas, ¿sí? Bien, entonces, decíamos, tenemos cultivos de otoño-invierno, cultivos de primavera-verano y cultivos de todo el año. Y esto ténganlo en cuenta si el día de mañana se van a dividir a algún otro lado. Bueno, depende a dónde, pero ¿cómo es la estacionalidad? ¿Sí? No es lo mismo si yo me voy a vivir al Ecuador que si yo me voy a vivir a Ushuaia. ¿Bien? Entonces
Entonces hay cosas que, por ejemplo, no voy a poder plantar, ¿sí? Porque no va a llegar a desarrollarse. Si yo, por ejemplo, me voy a Ushuaia, tomates no voy a poder tener, y si yo me voy a Ecuador, me va a ser bastante difícil cultivar repollos. Bueno, entonces, acá es la parte en la que empezamos a jugar. Vamos a empezar a mencionar cultivos, ¿sí? Y ver cuándo es que los podemos plantar. ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿a vos qué se te ocurre? Repollo. El repollo, ¿de qué temporada es? Otoño-invierno. Muy bien. ¿Qué más? Habas. Habas. ¿De qué temporada son las habas? Otoño-invierno. Bien. ¿Qué más? Arvejas. ¿De cuándo son las arvejas? ¿Eh? Otoño-invierno. Muy bien. Rabanitos. Ahora bien, las habas y las arvejas, ambas son de otoño-invierno. ¿Esto significa que a ambas las puedo plantar en marzo? No, las arvejas, por ejemplo, no es conveniente plantarlas en marzo, porque son muy sensibles al calor. Las habas se la bancan, pero las arvejas no. Entonces, con las arvejas, por ejemplo, nos conviene esperar hasta mayo, ¿sí? Que ya no hay días de 30 grados, o incluso si vemos que en mayo hay días de 30 grados, es preferible esperar hasta junio y por ahí cosechar menos que se nos quemen los plantines, ¿sí? Porque les gusta el pleno sol a las arvejas, pero el pleno sol de invierno. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Que no es que empieza marzo y ya puedo plantar todo lo que es de otoño-invierno. Hay que ir viendo cuáles son las necesidades y las características de cada planta. ¿Bien? Bueno, ¿qué más se les ocurre? A ver. Los porotos son de verano, son de primavera-verano. Los porotos, todas sus variedades. Es otra legumbre, ¿sí? Habas y arvejas son especies de legumbre y los porotos también son legumbres, pero se plantan en distintas épocas. ¿Qué más se les ocurre? El repollo. El repollo ya lo dijimos. Frutilla. Brócoli, ¿de cuándo es el brócoli? ¿Eh? De ahora. De ahora, muy bien. Otra cosa a tener en cuenta, ya que vamos a empezar a plantar también, es que por lo general lo que es de otoño-invierno, que lo plantamos en el otoño, no en el invierno, ¿no es cierto? Porque si no, no llegamos. Y lo mismo con lo que es de primavera-verano, lo plantamos en primavera, ¿sí? Para tener producción en el verano y principios del otoño, ¿sí? Muchas cosas no las plantamos directamente en el verano. Hay cosas que podemos decir, bueno, esto da rápido, lo puedo plantar en diciembre, pero la mayoría de las cosas, ¿cuándo las estamos plantando? En septiembre, algunas en agosto, en julio, pero teniéndolas adentro de casa, ¿no es cierto? Porque sabemos que son sensibles a la temperatura, entonces las tenemos adentro de casa, esas cosas, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? La cebolla, ¿de cuándo es la cebolla? No, no es de todo el año la cebolla. Otoño-invierno. Porque la cebolla, si no, no se le llega a formar la cabeza. Si yo la planto, por ejemplo, en julio, no se le llega a formar la cabeza que se va en flor. ¿Conviene hacer al máximo o directo? Con la cebolla al máximo. Alguien mencionó radanitos. ¿Los radanitos de cuándo son? De todo el año. Benditos sean los rabanitos que nos dan de comer a los 30 días que los plantamos.
La lechuga. Bien, ¿la lechuga de cuándo es? De todo el año. Bien. Después habrá variedades que crecen mejor en primavera, otras que crecen mejor en invierno, pero en términos generales la lechuga es de todo el año. ¿Sí? Y lo que da hoja, raíz o tallo, en primavera-verano nos conviene tenerlo asociado con plantas que le den sombra, ¿sí? Porque si no, si lo tenemos a pleno rayo del sol no nos va a dar hoja, se va a reproducir la planta. Bien. Acelga. ¿De cuándo es la acelga? Muy bien. Bien, ¿qué más? Tomate, ya, claro, ya es marzo y ya se están olvidando de las cosas que plantamos en la primavera. Bueno, ya lo dije, ¿el tomate de cuándo es? Primavera, verano. Bien. Ají, bien, ¿de cuándo es el ají? Bien. Como decía, por ahí el ají lo plantamos en julio, pero ¿qué hacemos? Lo tenemos adentro de casa, sabemos que para germinar necesita cierta temperatura, entonces lo tenemos en un lugar cálido como la cocina, ¿sí? Lo ponemos atrás de una ventana al sol para que tenga calorcito. Tenemos todos esos cuidados, por más que lo plantemos durante el invierno, sabemos que es una planta que no se banca las heladas y que necesita calor y le damos todos esos cuidados. Bien, ¿qué más? Berenjena. ¿Eh? Berenjena. Berenjena, bien, ¿de cuándo es la berenjena? Primavera, verano. Muy bien. Por regla general, las plantas que nos dan fruto comestible, ¿sí?, son de primavera-verano. ¿Por qué? Porque son muy exigentes con respecto a la cantidad de horas de luz solar, ¿sí? Imagínense que las plantas, para reproducirse, muchas veces producen frutos muy pequeñitos, ¿no es cierto? Fíjense en el apio, en la zanahoria. Ahora, imagínense un tomate, toda la energía que necesita invertir la planta para producir ese tomate, ¿sí? Esa energía, el tomate, no lo tiene en el invierno, salvo que yo tenga un invernadero con calefacción, ¿no? Pero no tiene en invierno esa energía la planta de tomate. Entonces, el tomate, el zapallo, el zapallito, la berenjena, el morrón, todo ese tipo de plantas, ¿de cuándo van a ser? Primavera, verano. De primavera a verano, bien, porque es la estación del año donde tienen las condiciones necesarias para que la planta pueda formar esos frutos. Más teniendo en cuenta que lo que es el fruto comestible en sus inicios, ¿sí?, esos frutos no eran tan grandes. Pero, ¿qué venimos haciendo los humanos hace 10.000 años? Las estamos domesticando las plantas. Desde hace 10.000 años llevamos adelante un proceso de domesticación genética, ¿sí? Porque hay muchas formas de domesticar. Una domesticación genética seleccionando, ¿sí?, los especímenes que tienen las características que más nos gustan, ¿sí?, y eso a lo largo del tiempo genera diferencias genéticas. Bueno, todas estas plantas con frutos comestibles, ¿sí?, en sus inicios no tenían frutos tan grandes porque a la naturaleza no le resulta provechoso generar tremendos frutos, ¿sí?, para reproducirse. La naturaleza suele tomar los caminos más eficientes. Pero ¿qué hicimos? Seleccionamos, ¿no?, plantas con frutos cada vez más grandes y bueno, eso lo tenemos que cuidar, ¿no? Lo tenemos que estar abonando, tenemos que estar fijándonos cuándo plantar, ¿sí? Ustedes vieron, un diente de león crece por ahí sin ningún problema, sin riego, sin nada, y las plantas de nuestra huerta no las miramos unos días y se nos mueren. ¿Por qué?
no están tan adaptadas al ambiente como otras porque son producto de nuestra selección, no de la selección natural, ¿sí? Bueno, ya me fui por las ramas. ¿No? Qué raro. Qué raro eso. No importa, no importa. ¿Verdad que no alcanza el video? Bueno, ahí ya tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Todo esto iba a que estamos en marzo, ¿sí? Empieza el otoño. Tenemos que empezar a planificar, empiezan muchos cultivos nuevos que no son con los que estábamos trabajando hasta hace un mes, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta también lo que hablábamos de la estacionalidad marcada, de cuándo empieza la primavera, ¿sí? Recuerden, las cosas que tienen cabeza, ¿sí? Como repollo, brócoli, cebolla, como mucho plantarlas hasta mayo, ¿sí? Porque en esta región, en esta latitud, si las plantamos en junio o en julio, por más que haya calendarios que digan que se puede, no va a llegar a desarrollar la cabeza que se va a ir en flor, ¿sí? Si plantamos un poco más al sur, sí podemos plantar en junio o en julio, pero tenemos que tener en cuenta las condiciones estacionales de la región en la que vivimos, ¿bien? Así que bueno, ¿algún comentario? ¿Dudas? ¿Algo? Bueno, ármense unos lindos calendarios, vayan planificando siempre lo que podemos plantar en esta época y lo de todo el año y que tengan unas excelentes siembras. Calendario agrícola. ¿Cuándo plantamos? Bien. ¿Qué plantamos cuándo? ¿No? ¿Qué y cuándo? ¿Sí? Ahora bien, algo que es muy importante, ¿sí? Para tener en cuenta, ¿sí? Es la ubicación